Y en este tramo de Un canto se hace al viento, estamos en conexión telefónica, le damos la bienvenida al uruguayo cantautor Curopa, Diego Curopacua, que va a estar hablándonos de un hermoso trabajo que ha hecho junto con el escritor y poeta uruguayo Fabián Severa y que se denomina Del Norte al Sur. Hola, ¿cómo estás, Diego? Fernando Pellegrini te saluda aquí desde Un canto se hace al viento. Hola Fernando, bueno, un placer nuevamente charlar contigo. Gracias por este contacto. Bueno, este disco, ¿por qué se llama De Norte a Sur y por qué esta comunión con Fabián Severo? Bueno, de norte a sur es un nombre que surgió a raíz de una nota que nosotros hicimos aquí en un canal de aire, en realidad en el canal estatal del Uruguay, el canal 5, haciendo la entrevista con la periodista. La periodista en un momento agarró y nos dijo, bueno, pero ustedes lo que de alguna manera están haciendo es uniendo el norte del Uruguay con el sur, están haciendo algo de norte a sur. Y nosotros nos miramos con Fabián y dijimos, ese es el nombre del proyecto, porque antes se llamaba simplemente Lecturas y Canciones. Fabián es un poeta, es un escritor del norte del Uruguay, de la ciudad de Artigas. Es una de las voces más importantes hoy en la actualidad a nivel de poesía y en lo que tiene y en lo que tiene que ver con el portuñol, ¿no? Ese lenguaje de frontera. Fabián ha sido en estos últimos tiempos un abanderado en ese sentido. Ha sacado libros de poemas, novelas, todas en portuñol, que han tenido, bueno, como mucho suceso aquí en el Uruguay. Su libro Viralata fue el ganador del Premio Nacional de Literatura ya por el año 2017. Y por el otro lado, bueno, eso intentamos en este trabajo maridarlo de alguna manera, unirlo con las canciones mías, que son más capitalinas, montevideanas, del sur. Por eso el espectáculo, bueno, intenta tejer, o sea, unir el Uruguay, ¿no? El Uruguay del norte con el Uruguay del sur a través de los textos de Fabián y de mis canciones. Y ahí se conjugan situaciones de lugar bastante disímiles, ¿no es cierto? Cuestiones familiares, de pueblo, de ciudad, personajes que van trasladándose de las canciones a la música y de la música a la poesía. Y totalmente, ¿no? Totalmente. Yo creo que hay diferencias, ¿no? En cuanto a vivencias, no desde el punto de vista, digamos, familiares, porque incluso en ese sentido podemos, eh, existe como una cierta cercanía o vivencias en algún punto parecidas, pero sí geográficas, ¿no? Porque la frontera es un mundo aparte, ¿no? La frontera del Uruguay con Brasil es algo increíble, ¿no? Esa cosa muy heterogénea, esa cosa de cruzar y ya estar en otro país, y bueno, y se mezclan los lenguajes, los uruguayos que parecen más brasileros que uruguayos, ¿no? Y eso es una gran diferencia con lo que es, obviamente, la capital del país, con lo que es Montevideo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay grandes distancias, ¿no? Yo tuve, mirá, yo después de 50 años, yo tengo 50 años, ¿no? Los cumplí ahora en marzo, y nunca había ido a Artigas, por ejemplo, ¿no? Nunca había viajado al norte del Uruguay. Para que te hagas una idea, después de 50 años pude conocer Artigas y bueno, y ver, ¿no? Cómo son los códigos, cómo se maneja la gente, cómo es esa frontera del Uruguay con Cuaraí, con la ciudad de Brasil, y todo eso, claro, es literatura, ¿no? Da material como para escribir muchas canciones, mucha poesía y muchas novelas. Contanos cómo empezaron a unir estos, que primero fue un espectáculo y después se transformó en un disco. Totalmente, claro.
Yo a Fabián Severo en realidad lo conocí por Rubén Olivera, mi querido maestro musical Rubén, en un momento hace ya muchísimos años, allá por el 2000, no recuerdo si 2009 o 2010, me habló de Fabián Severo, ¿no? Me habló de que había un muchacho allá ¿no? por el norte del Uruguay que escribía precioso y que tenía un libro de poemas que se llamaba Noite en un Norte. Fabián, por su parte, escuchaba algunas canciones mías que llegaban al norte del Uruguay, ¿no? En una radio que él tenía, ¿no? Sintonizaba la música que se pasaba acá en Montevideo y recuerda que escuchaba algunas de mis canciones. Y por amigos en común, ¿no? Se fue dando como esos encuentros, ¿no? Amigos que decían, che, vos tenés que conocer a Fabián, tenés que hacer algo con Fabián, y a Fabián le decían lo mismo. Che, Curopa, tenés que hacer algo con Curopa, tenés que... y bueno, y ese encuentro se dio, y fue Fabián el que de alguna manera me dijo, bueno, dame todas las canciones que tengas, que yo voy a intentar surcirlas, tejerlas con mis textos, ¿no? Y así fue, yo le pasé las canciones que tenía y él fue encontrando, ¿no? Ciertas similitudes entre mis composiciones y sus escritos, y así fue naciendo y así se fue tejiendo el espectáculo de norte a sur, ¿no? Que tiene cierta similitud, cierto arraigo en aquello que alguna vez hicieron Biglietti y Benedetti. A dos voces era, ¿no es cierto? El espectáculo. Totalmente, ¿no? Ese es un punto exacto, eso es como un mojón, ¿no? Un mojón nuestro, ¿no? En ese sentido, ¿no? Uno de los trabajos más lindos hechos en poesía y música, ¿no? El de Biglietti Benedetti, y nosotros quisimos hacer algo en ese sentido, ¿no? Más allá del lenguaje, ¿no? Del portuñol de Fabián, ¿no? Fabián ya venía trabajando anteriormente en este sentido, y eso lo quiero recalcar, con un músico extraordinario, también de Artigas, que se llama Ernesto Díaz. Con Ernesto ellos hacían un espectáculo que tenía, bueno, mucha impronta, obviamente, de la frontera, ¿no? Era básicamente el canto en portuñol, ¿no? Nosotros, de alguna manera, o sea, Fabián al trabajar conmigo intentó castellanizar de alguna manera sus textos, aunque en su pronunciación se nota claramente que él no es de Montevideo, sino que es del norte del Uruguay, ¿no? Que es artiense. Pero sí, el Biglietti Benedetti es una clara referencia para el disco, ¿no? Quisimos hacer algo en ese sentido, recuperar por otra parte el formato ese de poesía canción, que después de ese disco que tú mencionás, tampoco es que haya mucha cosa aquí, ¿no? Grabada. Entonces quisimos traer nuevamente como ese formato bueno, de un poeta recitando sus textos y un compositor, bueno, haciendo sus canciones. Y creo que lo interesante que se logró es un hilo común, ¿no? Un hilo conductor. Mucha gente, después de vernos en algún espectáculo, viene y nos pregunta, pero ¿ustedes hicieron estas canciones y estos textos para este espectáculo? Y no, eran cosas que nosotros ya teníamos escrito de antes, pero ahí está, bueno, un poco la habilidad de alguna manera de Fabián de unir esos mundos, ¿no? Y parece que el texto tuviera relación con la canción y viceversa. Claro, porque lo más habitual dentro de la música de autor y de la poesía, de los poetas, es que el músico ponga música a poesías ya existentes. Bueno, podemos mencionar, ya que estábamos con Benedetti, el disco de Serrat con poemas de Mario Benedetti o Víctor Heredia con poemas de Pablo Neruda. Pero aquí es otro sentido, ¿no es cierto? Es otra espíritu en el armado. Exactamente, claro. Lo más común es eso que vos decís, ¿no? ¿No? Esos discos de Paco Ibáñez, en que, ¿no? Mm. Maravillosos, en que él pone bueno, la música, ¿viste? A poemas alucinantes. Acá hay
también hay otro como antecedente también, que es el de músico, bueno, impresionante de folclore, que Santiago Echalar, con textos de un poeta que se llama Santos Insaurralde, un disco bellísimo que se llama Minas y Abril, aunque el nuestro es mucho más parecido, por ponerle una comparación, con el Biglietti Benedetti. De todas maneras, en el disco hay sí una composición de Fabián, y una música que yo le puse a un texto de Fabián, que es el único caso que aparece ahí en el disco, un texto que se llama Buracos, se llama la canción. Ese texto es de Fabián y la música es mía. Pero después, bueno, eran cosas que ya teníamos, ¿no? Y el material está en las plataformas de difusión musical, la gente lo puede escuchar. ¿Cómo lo encuentra, Diego? Exacto, ahí va. Nosotros, bueno, el material salió a través del sello Bizarro, y bueno, se subió a las plataformas digitales, bueno, la más conocida, o la más usada quizás, Spotify. El disco anda por ahí, pero también peleando un poco con eso de las plataformas digitales, y queriendo un poco volver al formato físico, fue que nos presentamos a un fondo que hay aquí en el Uruguay que se llama el FONAM. Nos presentamos con este proyecto, y bueno, tuvimos la suerte de ganarlo, y pudimos hacer el disco físico, que ya está al salir. O sea, en estos días ya el material también va a poder existir, digamos, en formato físico, bueno, con los textos de Fabián, con las letras de mis canciones, con alguna fotografía de algún espectáculo. Así que bueno, va a estar tanto en formato físico, y ya está en formato digital como para escucharlo. Está bueno eso, porque hay como una vuelta a lo físico en cierto sentido, con el vinilo, con algo del CD, y bueno, siempre ahí aparecen esas posibilidades de financiamiento, porque a la gente definitivamente hay un material que le gusta tener en la mano, y esto, como vos bien decís, cómo se complementa con materiales gráficos que suman a la obra musical. Claro, digo, yo tengo el recuerdo de la adolescencia, de que todavía estaban los discos existían, digamos, los discos de vinilo, y obviamente en la casa de mi madre había una enorme cantidad de discos de vinilos, y uno disfrutaba de abrir, ¿no? Ese material, ese diseño gráfico tan lindo, y sobre todo apreciar las composiciones, apreciar las letras, ¿no? Que a mí siempre fue algo que me importó. Y en las plataformas digitales eso, lamentablemente, Dios, se pierde, ¿no? Por más que aparecen en algún sentido, cuando está cantando el intérprete, aparecen a veces las letras abajo, o lo que está cantando, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que abrirlo y tener todo desplegado, todas las canciones que están ahí en ese trabajo discográfico, y poder apreciar, poder detenerse a ver las letras. Y bueno, sí, está esa vuelta con el vinilo ahora, sobre todo, bueno, que permite justamente eso, ¿no? Prestarle atención más a esos detalles que antes era muy común, y que después, bueno, está por la vorágine en que vivimos actualmente se ha perdido, ¿no? Pero por suerte, bueno, pudimos obtener, o sea, gracias a la obtención de ese fondo, pudimos hacer pudimos grabarlo, ¿no? En un estudio, y tener el formato físico también. Digámosle a la gente que si ponen las plataformas de difusión musical o en el buscador Curopa con K y Severo con B corta, ahí encontrarán este material discográfico, que aparte también hay material visual en YouTube de registros del espectáculo. No olviden que se llama De Norte a Sur, y bueno, ahí se puede escuchar, poner me gusta y compartir en las redes, que es un lugar de mucha difusión para la música hoy por hoy. Diego, te agradecemos muchísimo este tiempo, la verdad que nos parece un trabajo de excelencia, comparable con otros, como bien dijimos, y aparte me parece que lo más importante es que el camino que emprende la literatura, por un lado, hacia el sur,
y las canciones, la música hacia el norte se encuentran ahí en la mitad y nadie restringe nada de cada lugar, ¿no es cierto? Eso creo que es lo más importante de este disco. Hay una tolerancia de ambas regiones tan disímiles. Totalmente, ¿no? Totalmente, es tal cual lo estás diciendo, ¿no? Es un cruce de caminos, ¿no? En donde en un punto nos encontramos y en ese encuentro suceden cosas muy lindas, ¿no? Porque obviamente están esas diferencias, esos 600 kilómetros que separan a la capital del norte, ¿no? Pero también hay muchos puntos de encuentro, sobre todo vivencias compartidas, una manera de ver ¿no? la literatura, una manera de ver las canciones de una manera común en realidad, ¿no? Y compartida con Fabián, ¿no? Nosotros, tanto Fabián como yo, somos de prestarle mucha atención obviamente a las letras, de apreciar y de gustarnos esos intérpretes que siempre, ¿no? Han sido, digo, compositores, pero han cuidado mucho la poesía, ¿no? Entonces, tanto con Fabián como yo tenemos eso de que nos gustan las mismas cosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más allá de las distancias, de las ciertas diferencias culturales, etcétera, ¿no? Y en ese cruce y en ese punto de encuentro entre el cruce de caminos es que surge de norte a sur, del cual estamos muy contentos, del cual sentimos que cada vez que vamos a hacer un espectáculo tocamos, por así decirlo, cierta fibra en la gente, ¿no? Que muchas veces sale como conmovida, emocionada por un relato de Fabián, por cómo se resuelve después una canción, ¿no? Es muy lindo, ¿no? Yo disfruto mucho de este espectáculo que por suerte lo hemos hecho ya en bastantes puntos del país. ¿Y lo van a hacer aquí en Argentina, en Buenos Aires? ¿Tienen pensado eso? Y ojalá, sí, ojalá, ¿no? Siempre está la idea de poder rodar con este formato y con este espectáculo, bueno, por las partes, todas las partes donde podamos y donde nos quieran, digamos. Este formato, por otra parte, hemos rodado mucho, digamos, en solitario con Fabián, pero también, como bien dijiste ahí, lo hemos presentado con banda también, por ejemplo, en el Sodre, en el auditorio del Sodre, aquí en Montevideo. Hemos hecho este espectáculo con una banda atrás y fue, bueno, o sea, muy lindo, ¿no? Tanto, o sea, funciona, si llegamos al convencimiento que funciona tanto yo solo con Fabián como también con una banda atrás, ¿no? Porque creo que hay mucho trabajo puesto en lo que queremos transmitir, ¿no? En los textos, en las canciones. Estamos muy contentos y orgullosos del trabajo. Sí, porque aparte también este trabajo viene a validar la poesía, que por ahí en una edición de libro, de papel, la gente hoy le cuesta mucho más tener o dedicarle un tiempo, pero a través del escuchar, del relato, hay una nueva forma de hacerse de la poesía y de la música. Exacto, ¿no? Y Fabián, yo creo, por otra parte, que tiene la virtud, ¿no? De ser un poeta que sabe decir, o sea, uno sabe transmitir, o sea, uno cuando escucha su voz logra transmitir lo que una vez plasmó en papel, que no sucede muchas veces, ¿no? Hay casos de poetas, pero altamente reconocidos y famosos internacionalmente, que por supuesto que son poetas maravillosos, pero que a la hora de decir sus poemas no transmiten, ¿no? Lo que dice el libro. Con Fabián sucede o sea, sucede en ambos lados, ¿no? Tanto en el papel como en la oralidad, en la oralidad grabada, uno se conmueve, digamos, ¿no? Y eso es una virtud de Fabián. Sí, así como lo supieron hacer en su debido momento Eduardo Galeano, Armando Tejada Gómez, Hamble Lima Quintana, que eran grandes decidores de su obra, ¿no es cierto? Le agregaban una impronta tremendamente importante en ese decir a lo que estaban transmitiendo con la palabra escrita. Exactamente, ¿no? Bueno, yo tuve
la suerte en algún punto de laburar muchos años, de trabajar en Ayuí, en la discográfica, ¿no? de música uruguaya, y ahí estaban, bueno, todos los CD de Eduardo Galeano, ¿no? Todas las, ¿cómo es? El libro de los abrazos, las memorias del fuego, ¿no? Y era un placer, ¿no? Sentir a Galeano, ¿no? Decir sus textos, ¿no? Impresionante, ¿no? Cosa que capaz que a veces con Benedetti, si bien es, ¿no?, un poeta maravilloso, no me pasaba tanto a la hora de escucharlo, ¿no? Sí con Galeano, ¿no? ¿No? O otros casos a veces con Neruda, ¿no? Uno capaz que lo escucha y no transmite lo que ha escrito, digamos, ¿no? Con Fabián a mí me pasa algo similar a lo de con Galeano, por ejemplo. Sí, porque tienen ahí como un espíritu comunicador de llegar a la gente, ¿no es cierto? Que deja esa parte solamente del escritorio, la lapicera y el papel y traspasa eso, ¿no es cierto? Tienen ese don de grandes decidores. Bueno, Diego, esperemos que pronto lo podamos compartir aquí en Buenos Aires. Mientras tanto, le recomendamos a la gente que vean este material precioso, que lo puedan escuchar a través de la red de redes que hoy nos permite eso. Así que te agradecemos el llamado, nos parecía importantísimo molestarte para que nos puedas contar de cerca este disco que tiene esta relevancia. Bueno, por supuesto que al contrario, no es una molestia, es un placer cada vez que tenemos estos encuentros telefónicos, Fernando, y te mando un abrazo grande desde el otro lado del charco, así un abrazo enorme.